Buenas tardes con todos, buenas tardes profesor. Soy la alumna Díaz Mendoza Cianet. El día de hoy voy a hacer la presentación de uno de los artículos más interesantes que he leído, en el cual consta en las cuatro separaciones que he hecho, que es una introducción, materiales y metodología, resultados y análisis, y por último, conclusión. Acá hago presente el artículo en el cual voy a exponer, que es evaluaciones de exergía, energía y sostenibilidad aplicadas a la optimización de RSM, que vendría a ser método de superficie de respuesta del secado al aire por convención integrado, con pretratamientos para mejorar la calidad nutricional de las semillas de calabaza. Introducción. De lo que trata este artículo. Acá se muestra, nos comienza a explicar la valorización de las materias primas agroindustriales mediante el secado es crucial, especialmente para la calabaza, que es ampliamente producida y consumida en Argentina. Acá pues nos hace una, un- una expresión de cómo este recurso, que es de la semilla, pues prácticamente nosotros como ingenieros agroindustriales, ver las materias primas, verlas, em, poder sacar provecho de todo lo que se pueda, de todo lo que se pueda extraer. En Argentina, San Juan es una de las principales regiones productoras. Las semillas de calabaza ricas en proteínas y aceites saludables suelen ser desechadas. De hecho, en el artículo nos dice que por cada 100 gramos de las semillas se obtendría 36,4 de proteína y 51,01% de aceite saludable. El secado, el secado mejora la conservación de frutas y verduras. Puede afectar la calidad si no se realiza correctamente. Acá también quiero añadir que al secar también reduces el crecimiento microbiano. La técnica de secado con flujo de aire caliente es eficiente y rentable. Pretratamientos como el escaldado mejoran la eficiencia del secado y la conservación de compuestos bioactivos. Este estudio optimizó el secado de las semillas de calabaza mediante el análisis energético y exegético, buscando buscando las condiciones más favorables en el que reduzca la emisión del CO2 y sea contribuyente para nuestra salud. Muy bien. Ahora, materiales y metodología. Uno, la muestra. La muestra de calabaza eh, cu- fue extraída en una provincia de Argentina, en San Juan. Eh, las semillas fueron retiradas, lavadas y secadas al aire a temperatura ambiente. Segundo, preparaciones de la muestra. Primero, las semillas se sumergieron en salmuera, que es una solución de cloruro de sodio que en diferentes concentraciones a temperaturas de ebullición y sometidas a diferentes tiempos de escaldado. Los valores de concentraciones de cloruro de sodio fueron de 0, 2, 7, 12 y 14 ppb. Los tiempos escaldados fueron de 0, 2, 7, 12 y 14 minutos. Ambos rangos de concentración de cloruro y el tiempo de escaldado se determinaron de acuerdo al experimental de BBD, que vendría a ser el, el proceso en el cual se realizó de Box-Benken. Disculpen si lo pronuncio mal. Tercero. Acá nos habla sobre el proceso del secado. Los experimentos del secado se realizaron en un secador convectivo con un tubo de acero inoxidable de 0,12 metros de diámetro interior y uno de alto, que se calienta mediante resistencia eléctrica, según Ball et al. Informaron una descripción detallada de este dispositivo.
La humedad relativa del sistema de secado fue de 18%. Durante los experimentos, las temperaturas del secado isotérmicas fueron de 329, 333, 343 y 357 Kelvin, según el diseño experimental de Box-Benkel, y la velocidad superficial del aire fue de 0,4. El rango de temperatura para evaluar el óptimo de difusibilidad efectiva fue de 329 a 357, que asumió considerables las temperaturas marcadamente inferiores. O sea, menos de ese rango, lo que se hizo en las semillas fue demorarse mucho en el tiempo, o sea, no fue óptimo. Y mayor que ese rango, pues ya las semillas ya no tenían sus propiedades ya conservadas, como que se había presentado una deterioración de color, e incluso de sus compuestos físico-químicos que poseen esta. Acá podemos ver que a 357 los aspectos visuales de la semilla de calabaza no se deterioraron y no se observaron cambios considerables en cuanto al color y textura. Además, varios autores utilizaron este rango para evaluar diferentes propiedades en la semilla, como el valor nutricional y el contenido fenólico total y la capacidad antioxidante que posee esto. Ya. Siguiente método que se utilizó fue el experimento de curvas de deshidratación. Esta fórmula fue aplicada para poder hallar la humedad que se encontró en la semilla. Luego el cálculo de DEF, que vendría a ser la difusividad efectiva óptima de la humedad, es una propiedad relevante del transporte masivo de un producto alimenticio, dependiendo del contenido de humedad y de la temperatura que es presente acá en las imágenes, donde también dice que la ecuación se expresa como el logaritmo de RM. Y bueno, ahí más que todo se puede visualizar las ecuaciones aplicadas para poder hallar los resultados que se van a visualizar más adelante. También se hacen experimentos y curvas de deshidratación. Es el proceso de secado convectivo del aire con pretratamientos de inmersión de solución que ya había explicado. Se utilizaron parámetros codificados para comparar la importancia de las variables y determinaciones de las variables independientes con niveles de -1, 0 y 1 para los valores más bajos, centrales y extremos. El diseño de Box-Benken permitió predecir los valores óptimos para los parámetros del proceso y sus interacciones. El diseño incluyó puntos centrales y vértices en un cubo, así como puntos resultantes de rotación de 45 grados. También se utilizó modelos matemáticos de la curva de secado. Se construyeron las curvas de secado obtenidas de los experimentos. Ahí de y luego se utilizaron los modelos empíricos y semiteóricos para describir la cinética del secado correspondiente de las expresiones matemáticas de los modelos en el cual se encuentra. Acá podemos ver como punto 8 que se aplicaron muchas ecuaciones en análisis de energía, exergía y medio ambiente. En el documento se encuentra mucho más detallado, pero en este caso hago presente de las ecuaciones más esenciales. Por ejemplo, está el C, que es consumo energético o específico. Luego está también eh, creo que sí se llega a visualizar el mouse, NE, que vendría a ser la eficiencia energética. Luego mm, puede ver, qué sé yo, la energía de evaporación, que es el QW. También esta fórmula de acá, que es el SS, que es el costo energético, en el cual acá se ve la producción la producción diaria por el precio de energía y así las emisiones de gas también, que es el medio ambiente, que se utilizó esta ecuación de 0,33583 por el kilogramo de CO2
y todas estas ecuaciones más que se explicarán más adelante. Ahora, podemos observar los resultados y análisis. Como bien se muestra en esta imagen, se puede observar la ausencia de cualquier efecto potencial de la interacción entre las variables estudiadas. En el apartado de 3.3 se proporciona la justificación estadística. De acá. El aumento de la temperatura de secado provoca una mayor tasa de evaporación de la superficie de la semilla. Además, la DEF aumentó cuando la temperatura del secado aumentó. Puede ser causada por la expansión del volumen del aire y esta expansión provoca una mayor capacidad de aire para absorber vapor de agua. Como resultados tuvimos que el valor óptimo del DEF era 1,8762 por 10 a las menos 9 metros al cuadrado, lo cual, eh, lo cual se llevó un tiempo de 5 minutos de escaldado. En este siguiente en este siguiente cuadro, en el cuadro 5 muestra los valores de contenido nutricionales para muestra fresca y muestras sometidas en condiciones óptimas. El contenido de lípidos y proteínas no mostró diferencias significativas entre material como el tratamiento en condiciones óptimas y sin tratamiento. En cuanto al contenido de la fibra, muestra que el contenido de la fibra cruda disminuyó alrededor de 7,6% con el tratamiento de secado en un punto óptimo. Esta reducción podría ser consecuencia de la degradación de celulosa, hemicelulosa y pectina producida por el efecto térmico del aire caliente y pretratamiento del escaldado. Entonces acá podemos visualizar la tabla, que es un contenido, observa el contenido nutricional, se observa la fibra, la proteína y los contenidos lípidos. En este estudio, el valor de la prueba de Fisher, bueno, que fue calcular para el modelo de Dreff, es mayor que el valor del tabulado. Este resultado indica que rechazó la hipótesis. Por lo tanto, el modelo de regresión tiene una buena predicción de las respuestas de Dreff. Por otro lado, en la tabla 6, la actitud del modelo se determinó con el valor de coeficiente de correlación de R al cuadrado. Este valor fue de 0,815, en el cual se ve en la tabla 6. Más cercanos de la unidad representan un buen ajuste modelo. El- es importante señalar que el R al cuadrado, los valores deben ser iguales a 0,75, superiores a este valor para obtener un buen ajuste. Para validar el modelo obtenido se realizó un análisis de varianza en ANOVA utilizando los criterios de la prueba de Fisher. Acá podemos observar por ANOVA que se ajustó el modelo a la temperatura, una concentración de Kelvin con el cloruro de sodio. En la tabla 7 muestra los valores de la prueba de la distribución de student a sus valores asociados los términos de factores individuales como B1, B2, B3 para X1, X2, X3 respectivamente representan un efecto lineal, mientras que dos términos de factores como B12, B13, B23 para el X1, X2 y 2X3 respectivamente representar el interacciones entre ellas. Bueno, acá se hace presente la tabla 3 donde está el resultado de regresión. Y abajo de eso se ilustra que los términos de interacción y el término cuadrático va blanqueado codificado en tiempo, no contribuyen a la de def. El resto de los términos son significativos con un nivel de confianza de significacidad de 95 grados. En la tabla 2 se hace presente un conjunto de 11 modelos de capa fina que se consideró que se ajustaban a los datos experimentales para
para muestras sin pretratamientos y con pretratamientos en condiciones óptimas. Los resultados obtenidos del modelo permitieron predecir variaciones con el contenido de humedad de las muestras de funciones de tiempo y del secado. Acá podemos ver los modelos semiteóricos y empíricos aplicados en la curva del secado. En la tabla 8 se hace el coeficiente del modelo de Spin-Warnick y Nowhor. Espero no estar pronunciándolo tan mal. Los valores del parámetros estadísticos en las condiciones evaluadas de la temperatura de la concentración del cloruro de sodio y el tiempo de escaldado. Pues se hace esta visualización. En la figura 5 muestra la curva del secado para las condiciones óptimas de operaciones y secados a 323 Kelvin. El contenido de agua inicial de la semilla de calabaza fresca fue de 49,8 a 0,6% de las muestras deshidratadas obtuvieron 36,2 a 0, más menos 0,1%. Y el 18,4 más menos 0,2% de la humedad a 323 Kelvin, cero, la concentración del cloruro de sodio y en los 0 minutos de tiempo de escaldado, también 356,8 Kelvin de 12,65 de concentración. Bueno, eh, también nos indica que el pretratamiento considerado tuvo un efecto crucial sobre el contenido de la humedad de equilibrio y el tiempo de secado. O sea, el pretratamiento que fue la sumergión del cloruro de sodio y el escaldado sí fueron relevantes en este proceso. El tiempo requerido para alcanzar el equilibrio de la humedad resultó de 70 y 130 minutos para las muestras pretratadas en condiciones óptimas y las muestras sin pretratamiento respectivas, el contenido de humedad de equilibrio, alcanzando en las muestras tratadas fue aproximadamente el 50% mayor que de las muestras no tratadas. En la figura 7 muestra la variación de Merck, que es el método de superficie de respuesta, con la temperatura del secado al aire, las concentraciones de cloruro de sodio y el tiempo de escaldado. En estos gráficos, una variable se fijó en su valor óptimo. En consecuencia, en la figura 7, al tiempo del escaldado se fijó en 0,5 minutos, la figura 7b. Acá está el 7a, como había mencionado, y acá está el 0,5 minutos, el 7b. La concentración del cloruro de sodio se fijó en 12,65%. Y la figura 7c, la tercera, la temperatura de secado se fijó en 356,8. El mayor costo se presenta con una concentración de cloruro de sodio igual al 14% de 357 Kelvin y 14 minutos de tiempo de descaldado. Figura 7 muestra que el costo aumentó en el aumento del tiempo de escaldado y la temperatura del secado. Acá también podemos visualizar de una tabla más en el cual se muestra el contenido nutricional de las semillas. Ahora, en la figura de acá al costado, donde se ve las semillas con todo el calor, prácticamente se permite observar el diagrama de Shine para la eficiencia exergética de la cámara de secado para un DEF óptimo. Los valores óptimos del DEF, que ya sabemos que DEF es la difusibilidad efectiva óptima. Este diagrama muestra que la eficiencia exergética fue de 41,67 el valor de la entrada. Ojo, recordemos que la exergía se debe a la energía para calentar el flujo del aire entrante. Las pérdidas en la cámara del secado se pueden minimizar mejorando el aislamiento térmico del secador y reduciendo el flujo del aire entrante. También
se hace un análisis, se realizó el análisis del CO2 emisiones correspondientes del proceso del secado de 1 kilogramo de semillas de calabaza realizadas en las condiciones óptimas. Fueron de 0,165 kilogramos de CO2. Los valores de IP y si fueron 1,5 y 7 y 1,71 respectivamente. Los valores de IP y SI están directamente asociados a la eficiencia exergética, por lo tanto se puede incrementar minimizando la concentración de CO2. En conclusión, llegamos a las conclusiones. El estudio analiza la influencia de la temperatura del secado. Como ya bien había mencionado, eh, combin- cam- combinada con diferentes pretratamientos a las concentraciones sumergidas y con las temperaturas del escaldado por el periodo del tiempo que se realizó. En proceso de secado de las semillas del calabaza, la muestra pretratamientos permitieron reducir los tiempos de secado en comparación con las no tratadas, utilizando la metodología de superficie de respuesta y la búsqueda aleatoria de combinaciones se obtuvo una difusibilidad efectiva óptima de 1,87 por 10 a la -9 metros al cuadrado por segundo, lo que permitió la mayor pérdida de humedad en el menor tiempo de secado. El DEF aumentó con la temperatura de secado y la concentración de cloruro de sodio, pero disminuyó con el aumento de tiempo del escaldado. Las condiciones óptimas fueron de 356,8 Kelvin a una concentración de 12,65 de cloruro de sodio por 0,5 minutos. No hubo variaciones significativas en los contenidos de lípidos y proteínas bajo las condiciones óptimas, pero el contenido de fibra cruda disminuye, lo que también redujo el contenido energético. El análisis energético mostró que el consumo de energía para secar 7.872 kilogramos de semilla de calabaza varían entre 1.047 y 5.000 kilowatts por hora por año, con una eficiencia energética y exergética de secador del 13,4% y 41,77% respectivamente. El análisis ambiental indicó valores de IPISI de 15 kilogramos de semillas y 171 respectivamente, con emisiones de CO2 de 0,165 kilogramos, relacionadas con el consumo específico de la energía. Bueno, quiero agradecer, gracias por su atención. Espero que se haya podido entender este artículo en el cual nos ha tratado de explicar cómo hacer un snack a- eh, secado, conservando las propiedades nutritivas de las semillas de calabaza a través del secado usando el método de Box Benke y poder acertar con la eficiencia óptima de el calor específico y la concentración específica que tiene de el, eh, y el tiempo del escaldado. Bueno, quiero agradecer. Gracias por su atención y que tenga una buena noche.